buenos días. Muy buenos días, encantados de estar hoy viernes iniciando este espacio Dilo con Derechos. Esto es una ventana que estamos trayendo a través de esta cadena TNO Radio para darle visibilidad a todos aquellos quienes están luchando hoy por los derechos humanos, porque están promocionando la defensa de los derechos humanos. Y bueno, para eso estamos entonces en este espacio todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Este programa llega a ustedes gracias a la Dirección General del Dr. Rafael Casella, la producción general de Daniel Pulve, la ingeniería del sistema Antonio Calderón, la coordinación de sistemas Carolyn Méndez, la operación técnica Ignacio Muñoz y nuestra productora Giovanna. Y quien les habla, Ensa Petraglia. Nuestras redes para comunicarse con este espacio son Instagram, Ensa Petraglia, y mi Twitter, @VincenzaPJ1. Ya regresamos con nuestro foro del día de hoy y nuestros invitados especiales. Para eso vamos a hacer una primera pausa musical y vamos entonces a escuchar a Jens Blues. Nos vemos ahora, no se retiren. Regresamos a tu espacio Dilo con Derechos. Son las 10:20 de la mañana del día de hoy, 1 de febrero, y continuamos acá con nuestro tema el día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestro foro Retos y Desafíos de los Educadores en Venezuela. Te recordamos nuestras redes donde puedes inscribirnos a través de nuestra cuenta Ensa Petraglia en Instagram. Y bueno, a propósito de conmemorar este mes, el Día de los Educadores, hemos querido traer para ustedes este foro, sabiendo que en la Venezuela de hoy, los que acuden a diario a las aulas de clase, ya sea para impartir conocimientos o para estudiar, se han visto fuertemente golpeados por la crisis económica que padece nuestro país. De acuerdo al Boletín de Emergencia Humanitaria Compleja, el derecho a la educación para noviembre del 2018 y ellos apuntaron que el 50% de los docentes había renunciado o abandonado sus cargos por bajos sueldos, y el 90% sufría discriminación por no poseer lo que para Venezuela ha sido un proyecto social como es el Carnet de la Patria. Lidiar con el deterioro de la infraestructura física de los planteles educativos, la precariedad de los servicios como el acceso al agua y la falta de recursos falta de los recursos del Estado también ha sido apuntado por el Observatorio Venezolano de Justicia, por la organización Acceso a la Justicia. Y no podíamos entonces hablar de los retos y los desafíos de Venezuela sin nombrar a SECODAP como organización, que ellos en su informe anual resaltan que al menos 3 niños fueron asesinados por día durante el 2017. Pues bueno, en Venezuela la mayoría de las muertes violentas tienen como víctima adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años de edad, esto según cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia. Bien, después de toda esta realidad y de toda esta situación que estamos confrontando y enfrentando hoy los docentes o quienes promocionamos la defensa de los derechos humanos, hemos invitado el día de hoy entonces para abrir este foro a la profesora Luisa Pernalete y a la maestra, como le digo yo cariñosamente, a la profesora Trina Bajo. Ellas pues tienen una trayectoria importantísima para nuestro país en el tema de educación. La profesora Luisa Pernalete, quien nos va a acompañar a través de un audio, es profesora y ha sido educadora con más de 40 años. Ha trabajado para Fe y Alegría. En este momento ella es la coordinadora del Centro de Formación y de Información de Fe y Alegría y está enfocada en la promoción de la paz y de la convivencia pacífica. Este año se dio la tarea de reportar los casos de los niños dejados atrás por sus padres que se han ido del país en busca de mejores condiciones económicas y de los maestros que han decidido emigrar. También ha advertido que el Estado no ha tomado previsiones en cuanto al acceso a la educación de estos habitantes. La profesora también Trina Bajo, quien hoy nos acompaña acá en el estudio, les queremos agradecer enormemente su presencia el día de hoy acá en nuestro estudio. Ella también es educadora, ella se define como educadora popular. Es la coordinadora de Pastoral Social Comunitaria en el Colegio Fe y Alegría, María Inmaculada, del barrio La Unión de Petare,
con más de 38 años de experiencia en Fe y Alegría, y ha sido una incansable defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y promotora de tratados de convivencia ciudadana en los entornos más violentos y necesitados de la sociedad. Pues bien, como ven, nuestras invitadas del día de hoy son personas influyentes dentro del tema de los derechos humanos y específicamente de los derechos de la educación. Entonces, nos vamos a ir un momentico a pausa. Vamos a irnos entonces a escuchar este tema y cuando regresemos vamos a escuchar entonces las preguntas que le vamos a hacer a la profesora Luisa Pernalete vía WhatsApp. Nos vemos ahora, no se vayan de nuestro espacio. Recuerden hacernos preguntas a través de Instagram en Zapetraglia para cualquier comentario o cualquier pregunta que nos quieran realizar. Gracias. Maestra Trina, volvemos entonces nuevamente a su espacio, Dilo con Derecho, y bueno, súper feliz de tener a alguien que haya sido galardonada por el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y por la Embajada de Canadá como merecedora del Premio de Derechos Humanos. Ella me decía entre telones que hace 2 años que recibió ese premio como ganadora de los derechos humanos. Bueno, encantada de tenerla. Mucho gusto, muchas gracias de verdad por este espacio. Estamos terminando la semana, pero me decías tú antes también que estamos iniciando este proyecto de este programa. O sea que un final y un comienzo. Una coincidencia muy buena. Qué bueno, profesora Trina. Entonces cuéntenos un poquito, ¿cómo ganó ese premio? Bueno, la verdad es que yo no sé cómo lo gané, sino la forma que uno espera que le postulen a un premio porque esté trabajando justamente en derechos humanos. Y a mí me entusiasmó bastante cuando me dijeron, no, es que tienes un premio de derechos humanos que lo has ganado, y fue como un suspenso. Me habían postulado sin yo saberlo. Y bueno, ¿y por qué me postularon? Cuando me revelaron un poco las razones, es porque desde el área de educación, yo sin saberlo, estaba tocando derechos humanos. Lógicamente que el derecho a la educación es fundamental y en eso sé que estaba trabajando, pero al irte enredando en el trabajo de educación, tú ves que tienes que defender derechos de los mismos niños, de su familia, derechos de los docentes. Entonces, los derechos humanos son algo inherente a la vida de la gente. Uno dice, bueno, ¿por qué son humanos? Porque eso están vinculados a la persona, o sea, no puedes decir que eso no existe. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a una identidad, y eso se toca en el trabajo educativo. Ese año la Embajada de Canadá había propuesto el premio con el título Todos somos defensores de derechos. Entonces, gente como yo, gente de a pie, que no es defensora de derechos de oficio, pues postularon a varias personas, a varias organizaciones, y me dieron la sorpresa el 6 de enero. Me llamó el padre Raúl y me dijo, tú eres la ganadora del premio. Le digo, yo, pero tú te debes haber equivocado. Tenía Carmona, que es la directora de ABEC, debe ser la... No, ¿cómo es posible? Mujer de poca fe. Después me llamó el encargado de la parte de la embajada que se relaciona justamente con derechos humanos, y me dijo, yo voy a ser su acompañante. Y yo decía, ¿a dónde? Pues porque vamos a Canadá. Entonces para mí fue toda una sorpresa, un regalo pues no esperado, y por lo tanto doblemente agradecido. Luego me enteré que en ese juego de la postulación secreta estaba mi propia directora del Colegio María Inmaculada, la hermana Maribel, y que la coordinadora en ese momento de lo que era Fe y Alegría de la zona Miranda, Aida, pues me habían postulado. Yo les agradezco muchísimo ese apoyo, y bueno, ellas consideraron que estaba haciendo algo que era defensa de derechos humanos. Qué bonito, maestra Trina, que haya sido galardonada y que alguien, poder traer el día de hoy a alguien que haya recibido un premio por los derechos humanos desde el trabajo, pues siendo docente. Nos tenemos que ir nuevamente a una pausa, pero quiero invitar a la audiencia a que una vez que volvamos, pues estemos hablando entonces de cuáles son esos retos que se están enfrentando hoy por hoy los docentes y la escolaridad y esta población estudiantil en el país. Entonces volvemos ahora, una pausa publicitaria.
Inicio del espacio publicitario. Programa Dilo con Derechos, con el foro Retos y Desafíos de los Educadores en Venezuela. Vamos a darle el paso a la maestra Trina Bajo para que nos empiece entonces a hablar sobre cuáles son esos retos y esos desafíos que tenemos que enfrentar los docentes el día de hoy con nuestra profesión. Yo creo que hay un reto que ciertamente es actual, pero que viene de más lejos, y es el que los educadores contextualicemos este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hace un tiempo, pues tampoco tan lejano, la idea era que el educador tenía que ceñirse a su papel de enseñar. Prácticamente eso lo agarraron muy bien los profesores, porque bueno, yo estoy aquí para enseñarles biología, para enseñarles geografía, y dejaban fuera todo el mundo de ese estudiante y de esas familias de ese estudiante. Hoy está más vigente esto, que significa encarar la realidad y el contexto de nuestros muchachos, su familia, la sociedad misma. Hay un cuento muy interesante de un señor que se quedó dormido 20 años y despertó y no conocía nada de su mundo ahí alrededor. Pero cuando llegó a la escuela dijo, ay, nada ha cambiado. O sea, es una cosa impactante el que la escuela, que tiene que transformar la sociedad, se mantenga en unos parámetros, pues, ahí casi que congelada. Hoy día es más necesario esa visión de la educación como algo integral. Yo estoy jubilada de Fe Alegría, y dentro de lo que es el modelo de educación popular al estilo Fe Alegría, lo primero que debemos nosotros afrontar como reto es que ya no te vas a limitar a enseñar unas materias para que la aprendan unos estudiantes, sino tienes que considerar esa familia del estudiante, esa comunidad donde está la escuela y donde vive el estudiante. Además tienes que considerar las inteligencias múltiples, la espiritualidad, tienes que considerar también el trabajo, el mundo del trabajo al cual se va a enfrentar ese estudiante, en la productividad y el emprendimiento, la relación hacia adentro, las interrelaciones, que es la construcción de convivencia y ciudadanía, un tema que hoy día pues está bien candente, ¿no? Y encontramos que en esa convivencia, tanto afuera como dentro de la escuela, se presentan situaciones de conflicto. Hay violencia en nuestras escuelas. Muchos maestros, quizás como ocupados en eso de enseñar materia, no se dan cuenta o se hacen los locos algunas veces, nos podemos hacer la vista gorda de que existe bullying dentro del salón, de que hay estudiantes que llevan armas, de que hay estudiantes que consumen. Y eso nos pasa así como estamos ocupados en entregar un resumen de evaluación o porque el ministerio pide unos datos, pues nos distraemos. Por eso el proyecto que inició el modelo de escuela necesaria se llamaba así, escuela necesaria. ¿Por qué? Porque usted anda distraído en miles de cosas. No, pero yo hago lo que tengo que hacer, enseñar. Eso hoy día exige que tú enseñes no solamente geografía, sino ciudadanía, que enseñes derechos humanos, porque una de las cosas que uno ve, que uno observa, es que hay como mucha confusión. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las leyes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y hay que bajarlo a nivel de cómo nos relacionamos humanamente en la escuela. Yo le escucho, maestra Trina, y veo entonces que los retos y los desafíos son bastante complejos, porque requiere no solamente de ese proceso que ha querido y que se ha creído que es la función de un colegio, que simplemente es dar conocimiento y que el alumno pues obtenga esas herramientas, sino que requiere de mayor compromiso. Yo creo que las necesidades sociales a las que nos estamos enfrentando hoy por hoy, no solamente Venezuela, sino toda la región, porque nuestra crisis de derechos humanos no solamente está en Venezuela, está en toda la región, requiere entonces de una reforma, de unas políticas públicas que estén más anudadas o más relacionadas con el tema de prevención de la violencia, por una promoción de la no discriminación, del respeto hacia los derechos humanos. Esto requiere entonces formar a ciudadanos, formar a jóvenes que estén alineados con el tema de los derechos humanos. No solamente entonces el papel de una escuela es simplemente dadora de saberes, sino formadora de ciudadanos. Y yo creo que en la línea de nosotros que somos defensores y que trabajamos en organizaciones que promovemos los derechos humanos, está ese el gran reto, ¿no? Y con él está y incluye, por supuesto, al docente. Claro. Sí, el reto es asumir la educación
como algo integral. No te puedes reducir solamente a la enseñanza en plan de instrucción. Tienes que formar ciudadanos, y yo añadiría, formar personas con densidad humana. Eso significa, pues, ciudadano. Significa gente responsable de que en su entorno haya una transformación desde una situación de malestar a una situación de bienestar para todos. A nosotros nos interesa en este momento ver la situación de la educación en el país desde ahí, porque si no van a quedar fuera todos los niñitos que no pueden entrar al colegio porque no tienen uniforme, porque no tienen alimento, porque no tienen papá y mamá aquí. Luego escucharemos un poco a Luisa, ese problema de la niñez dejada atrás, que es una realidad muy particular de Venezuela, pero que bueno, no escapa del reto de educar integralmente. Por eso, cuando hablamos de las escuelas de la Asociación Venezolana de Educación Católica, y dentro de ella, pues a fe y alegría, encontramos maestros que están preocupados también porque esos niños coman, porque esos niños sepan y defiendan sus derechos, y no solo ellos, sino su familia, cómo es la relación entre las propias familias de padres, hijos. Hay algo que llaman hoy día nuestra dinamizadora del proyecto que llevamos entre manos, el proyecto de convivencia democrática en las escuelas, habla siempre de parentalidad, porque los muchachos pueden hablar, y los papás también, él es un pana, él es mi amigo, no, pero él es tu papá, ella es tu mamá. O sea, si no tienes esa referencia, claro, luego va a haber una serie de distorsiones, tanto en el hogar como en la sociedad. El maestro, hay maestros que son muy populares, dígame, los profesores de educación física son muy populares, y hay otros que se quedan como en eso, él es mi pana, pero el que le pone un poco de digamos, seriedad en el sentido de, bueno, soy tu profesor, te tengo que enseñar no solo geografía, sino otras cosas importantes, y tú también me puedes enseñar a mí, la cosa cambia. Es muy notorio. Es que cuando le preguntamos a cualquier persona, no necesariamente a un niño o un joven, a veces, ¿qué es lo que recuerdas cuando estabas en tu proceso de escolaridad, en tu colegio? Muy pocos nos dicen y se adelantan a esos recuerdos de, bueno, yo vi este contenido de biología y me acuerdo, sino que me acuerdo a lo cercano, o en el momento que estuvo ese docente, en el momento de que ese docente emitió un juicio positivo sobre mí, donde me sentí reconocido por este docente, por este colegio, donde me sentí incluido. Yo creo que hay que volver a esa formación personal que ustedes hablan, que desde Fe y Alegría están llevando a través de sus programas. Ahorita más adelante nos cuentas un poco en qué consiste este programa y cómo podemos acceder, cómo otras organizaciones, cómo otras poblaciones pueden acceder a esos programas. Yo creo que es importante como retomar esa formación ciudadana personal, volver a esas estrategias, volver a esas estrategias personales de resolución de conflictos, de resolución de controversia, dar herramientas a nuestros jóvenes para ser más tolerantes, para ser más apegados al tema de justicia, para que se movilicen por la acción de sus propios derechos y la acción de los derechos de los demás. Yo creo que esto es un punto importante que retomar. Y sobre todo, ese docente, Trina, no sé qué piensas tú, pero yo cuando veo a un docente, yo siento que todavía hay esa vibra y esos ojos por querer hacer algo por sus alumnos. Yo cuando abro una formación desde mi organización y veo que los docentes acuden en procesos vacacionales, en periodos vacacionales a formarse, eso no es otra cosa que interés y eso no es otra cosa que verdadera vocación. Sí. Yo estoy segura que los docentes en Venezuela tienen ganas y necesitan tener también estos espacios para crecimiento personal, formación, para este acompañamiento, recibir estas herramientas, recibir estos espacios donde permita reconciliarse con el otro, que pueda entonces desde allí invitar al otro y por supuesto luchar contra este monstruo de la deserción. Sí. Volver a retomar esa presencia y que sus escuelas y sus salones estén abarrotadas de alumnos que nuevamente se conecten y quieran y crean en el proceso educativo. Sí. ¿Okay? Y que esos maestros hoy día encontramos muchos que tienen que caminar kilómetros para llegar a su centro de trabajo, que no tienen para el transporte, que a veces se quitan ellos el pan de la boca para darle a sus estudiantes la merienda. O sea, esos ejemplos quiere decir que tienes una gente entregada, una gente que está por vocación, contrario a lo que mucha gente puede decir, ay, los maestros sí tienen vacaciones, sí se la pasan bien. No, eso es injusto, ¿no? Hablar así de
de esta cantidad de personas que están entregadas a su tarea y por vocación más que por profesión, aunque se cualifican. Y lo que tú acabas de decir es importante. Tenemos en las escuelas con las que tenemos este proyecto en este momento, gente que nos demanda, mira, queremos herramientas sobre cómo solucionar conflictos, que necesitamos herramientas para lograr una mejor comunicación entre nosotros, en los equipos, para poder avanzar hacia esto que queremos de una construcción de ciudadanía, cómo resolver los conflictos, cómo hace un maestro que se enfrenta en su clase a una niña que es abusada, que se entera que eso está allí, porque no es solamente no tienes que cubrirte las espaldas, sino que hay un sincero deseo de ayudarla, porque qué tal que tú le ayudes a sobrevivir, que le des elementos para que coma, pero después se tiene que prostituir, o sea, le diste la vida y después se la quitaste. Así es. Tiene que ser un proceso continuo. Yo creo que en el programa de Fe y Alegría, los programas que Fe y Alegría hace alianza y los proyectos van en esa dirección, una educación integral, y por eso el proyecto que tenemos con la gente del Centro Gumilla, en el que estoy participando como coordinadora y con el equipo que tengo excelente, pues vamos buscando eso. ¿Qué es lo que necesita esta escuela? Las escuelas todas dicen hay que bajar los niveles de violencia, porque son altos dentro y fuera en la comunidad. O sea, hay una influencia que puede entrar a la escuela. La violencia entra a la escuela. Y entonces, ¿qué hace cuando está dentro el profesor? ¿Qué hace el director? Hay que asumirla. Hay que asumirla y quitarle la connotación de normalización que tiene. Sí. Bueno, nos vamos a ir nuevamente a una pausa. Gracias a la audiencia que nos está siguiendo. Hay gente muy querida allá afuera en Instagram que está pendiente de lo que estamos aquí hablando. Y bueno, mi agradecimiento hacia ellos. Vamos a ir a una pausa y regresamos nuevamente a nuestro foro el día de hoy. Retos y desafíos del docente en Venezuela. Gracias por su atención. Manera para poder terminar entonces estos retos y estos desafíos de la educación y de los docentes el día de hoy frente a esta crisis humanitaria que nos estamos confrontando como país. Bueno, esto fue Dilo con Derechos. Muchas gracias a ustedes, a usted, maestra Trina, a la profesora Luisa Pernalete y a toda nuestra audiencia por acompañarnos. Y entonces nos vemos el próximo viernes en este su espacio Dilo con Derechos de 10 a 11, donde vamos a estar tratando el tema de justamente de prevención a la violencia escolar. Vamos a tener también organizaciones que están encaminando su lucha y su proyecto de organización en definitivamente erradicar la violencia de nuestras instituciones educativas. Gracias y hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Gracias.